vamos a hablar ahora de una de las competencias fundamentales en la comunicación humana, que es el escuchar. Y sobre todo, un tipo de escuchar que le vamos a llamar escuchar comprometido. Es un escuchar en el cual nosotros estamos escuchando no solamente lo que se dice, sino que también vamos a buscar, bueno, cuál es la intencionalidad, qué es lo que se quiere decir, cuáles son las segundas lecturas, cuáles son las segundas capas de lo que estamos buscando. Y también vamos a hablar acerca del hablar. Entonces, podemos decir primero que nada que en la comunicación humana hay dos elementos. Hay un hablar y hay un escuchar. Es decir, hay un hablante y hay un oyente. En el modelo o en el paradigma tradicional de la comunicación se habla de que existe un emisor, ¿no es cierto?, un receptor y un mensaje. Y los tres elementos son vistos y analizados de una manera independiente. Es decir, cada elemento es un todo en sí mismo y puede ser analizado de esa manera. Nosotros planteamos que esto no es tan así. Que lo que yo digo no necesariamente se escucha como yo lo digo por quien lo escucha. Porque quien lo escucha va a interpretar lo que yo digo. Va a utilizar elementos que están dentro de su historia, dentro de su estado de ánimo, dentro de su vivencia, para interpretar. Por lo tanto, lo que yo digo no se escucha necesariamente como yo lo digo. Y sin embargo, los seres humanos en general tenemos la sensación o la impresión de que lo que decimos basta con que nosotros hablemos un buen relato para que se escuche de la misma manera al otro lado. Y eso claramente no es suficiente. Entonces vamos a decir que todo lo dicho es dicho por alguien y todo lo escuchado es escuchado por alguien. Y en este hablar y en este escuchar se produce un fenómeno que hace que lo central sea lo que se recibe para quien está escuchando. Entonces, en lo tradicional nosotros pensábamos que el hablar era lo relevante, sin embargo vamos a ver que lo relevante es ya no tanto el hablar, sino que el escuchar. O sea, si yo quiero ser efectivo comunicacionalmente, no tengo que preocuparme tanto de qué es lo que quiero decir, sino que cómo hacer esto escuchado. Por lo tanto, tengo que preocuparme de quién lo va a escuchar. Eso es lo que quiero transmitirle como elemento central. Lo central entonces en la comunicación humana no está tanto en el hablar, sino que en el escuchar. Entonces vamos al escuchar. Escuchar, primero que nada, vamos a decir que es distinto de oír. Escuchar va a ser oír más interpretar lo que estamos escuchando. ¿Y desde dónde se producen estas interpretaciones? Bueno, primero que nada, desde nuestra biología. Alguien que está sano no escucha igual que alguien que está enfermo, los hombres no escuchamos igual que las mujeres, los niños no escuchamos igual que los adultos. La biología, nuestra biología interviene en las interpretaciones que le damos a lo que oímos. Nuestras emociones también intervienen. No es lo mismo si yo estoy en la emoción de la alegría que si yo estoy en la emoción de la rabia para escuchar algo que alguien nos quiere decir. La interpretación que va a tener la persona que está en la rabia es distinta a la persona que va a tener, de la interpretación que tiene la persona que está en la alegría de lo que yo digo. Entonces, de nuevo, si yo quiero ser efectivo, tengo que preocuparme de todos estos elementos para saber qué es lo que va a escuchar la otra persona, cómo lo va a interpretar. Escuchamos desde nuestros intereses, escuchamos en un cierto contexto, escuchamos desde nuestras historias personales,
desde nuestras historias familiares, desde nuestras historias nacionales, escuchamos. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de la guerra del Pacífico, peruanos, chilenos y bolivianos no necesariamente escuchan lo mismo frente al mismo relato, a las mismas palabras. Entonces, si nosotros queremos ser, les repito, si queremos ser efectivos en el escuchar, si queremos ser efectivos en la comunicación, tenemos que preocuparnos de cómo se va a escuchar lo que yo digo. La persona que me va a escuchar tiene la biología adecuada, tiene el estado emocional adecuado, sus intereses van a interferir, existe el contexto adecuado para quien escuche lo que estoy hablando. Hay un cierto relato histórico que va a interferir. Tengo que considerar todos estos elementos para ver la efectividad de lo que voy a, para que sea efectivo mi habla. Entonces podemos decir que en el escuchar, entonces hay dos elementos. Ahora cuando hablamos de mí escuchar, hace un rato estábamos hablando de mí hablar y de cómo este hablar se escucha. Ahora cuando yo hablo de mí escuchar, si yo quiero ser efectivo en el escuchar, tengo que preocuparme de que hay dos elementos. Hay un elemento formal y hay un trasfondo. Es decir, está lo que se dice y está lo que se quiere decir, que muchas veces se insinúa o se dice entre líneas. Por lo tanto, si nosotros queremos ser buenos escuchadores, tenemos que preocuparnos, primero que nada, de trascender esta parte formal. La parte formal, que es lo que es lo literal, las palabras, los sonidos, frases, números, ritmo, el ruido, la cadencia. Pero detrás de esto hay otros elementos. Detrás de esto hay un trasfondo en que existen intereses, emociones, pedidos, problemas, amenazas, posibilidades, necesidades. Entonces yo tengo que estar atento para escuchar qué es lo que hay detrás de esto formal. ¿Qué es lo que hay en este trasfondo? ¿Cuáles son los intereses? ¿Por qué me dices lo que me dices? Puedo hacer preguntas. ¿Por qué me dices lo que me estás diciendo? ¿En qué emoción está la persona que me está escuchando? Que me está hablando. ¿Me estará haciendo algún pedido? ¿Me estará expresando algún problema? ¿Hay una amenaza velada en lo que me está diciendo? ¿Se abren o se cierran posibilidades con lo que estamos conversando? ¿Hay una necesidad que se esté expresando? Entonces, comunicacionalmente, al escuchar, si yo quiero tener esta escucha efectiva, tengo que preocuparme, o esta escucha comprometida, tengo que preocuparme no solo de lo formal, sino que qué es lo que hay detrás. Y para eso no hay nada mejor que hacer preguntas. ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Qué preocupación? ¿Hay algo que te preocupe? ¿Hay algún problema que tú quieras expresar? Entonces, preocuparnos, no quedarnos solamente, si queremos ser efectivos en escuchar, no nos debemos quedar solamente en lo formal, tenemos que ir hacia el trasfondo. De nuevo, en la comunicación humana existe una cierta coherencia. Existe una cierta coherencia en la comunicación humana entre el lenguaje, la emoción y la corporalidad y nuestro cuerpo. Nosotros nos comunicamos a lo menos en estos tres niveles. Por lo tanto, no basta solamente con el lenguaje para que seamos efectivos en nuestra comunicación. También tenemos que preocuparnos, desde qué es lo que vamos a decir, desde qué trasfondo emocional lo vamos a decir y con qué corporalidad lo vamos a decir. No, las mismas palabras dichas desde la rabia y con un cuerpo apretado tienen un sentido y un significado completamente distinto que dichas desde la alegría y en forma relajada. Entonces, ojo, si nosotros queremos diseñar una conversación, queremos ser efectivos en esta conversación, tenemos que preocuparnos no solamente de lo que llamamos el relato, qué es lo que voy a decir, armar un buen relato. Además, desde qué trasfondo emocional voy a hacer este relato y con qué corporalidad la voy a hacer.
Y estos tres elementos tienen que ser coherentes para que la comunicación sea efectiva.